Ya, el resumen. Caballero del listado blanco y zona azul. ¿Qué es la microbiología? En la ciencia yo estudio los microorganismos. Perfecto. Viene de tres palabras. Viene de tres palabras griegas que son micros, que significa pequeño, bios, que significa vida, y logos, que significa ciencia. Entonces, la ciencia que estudia lo pequeño, los microorganismos. ¿Ok? Eso es microbiología. La microbiología se divide en 4 periodos desde su desarrollo, o desde que el ser humano se dio cuenta que existía la microbiología. El primer periodo chiquillo, que es eminentemente especulativo. Se pensaba que había algo, pero no teníamos evidencia, que es desde la antigüedad. Se sabía que había algo. Imagínense que antes las personas que se enfermaban pensaban que en la sangre había algo, por lo tanto no les sangraban, para que les pasara la fiebre, para que se les pasara el mal. Había algo, pero no sabíamos qué. Ese es el primer periodo. El segundo periodo es de lenta acumulación de evidencias y empieza a desarrollarse con el descubrimiento del primer microscopio, que es bien simpático verlo, pero no lo pueden ver, porque era como una agujita. Imagínense una aguja. Aquí en la punta de la aguja ustedes colocan la muestra y aquí había una plataforma donde había una perforación exactamente donde estaba la muestra y había un lente. Entonces uno se lo acercaba aquí y miraba a través de ese lente y veía la gotita de agua o de sangre. Ese fue el primer microscopio y lo inventó un científico. No, el primer microscopio lo vio alguien que le gustaban los lentes y que vendía género. Él era otra persona. Se dan cuenta que las personas que descubren son aquellos, no es que los que trabajan, porque los que trabajan se mantienen y comen, es las cosas que le interesan. Entonces a él le interesan los lentes, todo, y empezó a buscar y diseñó este primer microscopio. Y empezó a dibujar, y ¿saben que dibujó cocáceas que eran positivas según yo? Porque los miserias eran difíciles. Era más fácil de los estafos encontrar. Dibujó cocáceas y le puso como nombre, no células, sino puso animáculos. Eso fue aproximadamente, chiquillo, en el 1675. En el mismo periodo, digamos, Robert Hooke empezó a buscar y a perfeccionar este microscopio. Y lo perfeccionó y lo hizo como un microscopio compuesto. Y ahí observó las células animales, las células de las plantas y los hongos. ¿Por qué observó eso y no las bacterias en el agua? Ah, yo pregunto antes. ¿Tú crees que observó primero las células de las plantas, de los animales y los hongos antes que las bacterias? ¿Por qué piensan ustedes? Porque no sabía. Ah, No sabía. o sea, hay un tema de tamaño aquí. ¿Por qué las bacterias son más grandes que los virus? Perdón, que los hongos. Ya, son más pequeñas. Entonces, vio obviamente por tamaño. Entonces, nosotros clasificamos, las células animales son más grandes, después vienen los hongos, que son células eucariotas igual, patógenos para nosotros igual, y después vienen las bacterias, que son mucho más pequeñas. Estamos hablando del mismo año, en 1600. Posteriormente, aquí, cuando él pudo ver esta célula, acuñó el término célula. En el 1600 fue la primera vez que se acuñó el término célula. El tercer periodo, chiquillo, es una revolución, porque en este tercer periodo, ¿saben lo que pasó? Empezó a ver esta gel en una placa que se llamó medio de cultivo. Entonces, antes solamente podíamos verlo a través del microscopio. Estos medios raros, antiguos, monoculares. Yo estudié con monoculares. En esos años teníamos monoculares en la universidad. Yo estudié así. Y en eso veían a los microorganismos. Pero ahora pudieron tener medios de cultivo. Y en estos medios de cultivo que parecen una gelatina, pudieron sembrar y evidenciar colonias. Y aquí evidenciaron que realmente existían estos microorganismos y que podían vivir y eran los causantes de las enfermedades. Y estamos hablando aquí del siglo XIX. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XIX cuando ya empezamos a tener cultivos. ¿Y a quién se lo agradecemos a Pasteur? ¿Y a quién se lo agradecemos también a Koch? Que tiene la misma forma. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Empezó desde una información empírica, pensando que los microorganismos causaban enfermedad, hasta la evidencia propiamente tal. Y aquí están los postulados que conversamos. ¿En qué consisten estos postulados? Dice que si usted tiene un animal enfermo
y es capaz de extraer el microorganismo en un líquido biológico. Y de este líquido biológico es capaz de sembrarlo en una placa. Y en la placa crece esta bacteria. Y una vez que crece esta bacteria, uno toma esta bacteria y se le inyecta a otro animal sano y le causa lo mismo que le causó al primer animal donde usted le aisló, es porque esa bacteria es la causante de la enfermedad. Eso indica. ¿Ya? ¿Me lo puede explicar de nuevo? Sí, lo que él dice es que si uno toma una bacteria de un animal, ¿cierto? Que está enfermo, sí, ya. O que tiene la infección, ¿cierto? Si la inocula, claro, que la inoculación es separar, ¿cierto?, las bacterias. Entonces, si esa misma bacteria se la pone a un animal sano, se debería enfermar de lo mismo. Exacto. Y ahí se cumple el postulado. Sí. ¿Ya? Eso es. Por lo tanto, ahí, después de todo este descubrimiento, encontramos el cuarto periodo, que es el que estamos nosotros ahora siguiendo la microbiología. Donde no solamente nosotros decimos, esta bacteria causa la enfermedad, sino que nosotros estudiamos genéticamente esa bacteria, fisiológicamente esa bacteria, ecológicamente, bioquímicamente esa bacteria. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Nosotros vamos a tomar microorganismos que son agentes infecciosos, ustedes lo van a tomar, los van a conocer. ¿Saben lo que es el ojo del microbiólogo? Es cuando crece la bacteria, está fino. Crece y dice, Escherichia coli, Klebsiella, mira cómo chorrea Klebsiella. Pseudomonas, el color verde que tiene. Esto es micrococos, contaminación porque es amarillo. Entonces uno empieza a conocer la bacteria y esa es la clave. Y yo les vuelvo a decir, chiquillos, ¿saben cuál es el problema de nosotros en microbiología? Es que no tenemos tanta práctica. Entonces, ¿qué yo haría? Si yo quisiera y me gustara la microbiología, yo tomaría muestras de todos lados y las sembraría. ¿Alguien le está diciendo que lo puede hacer? No, sí lo puede hacer. Siempre hay un técnico en el laboratorio, así que lo pueden ocupar. En el buen sentido, ustedes tocan la puerta, alguien les va a abrir. Y ustedes entran y les van a pasar placas y ustedes pueden sembrar y empezar a conocer. Siempre en su lengua, siempre en sus manos. Y empiezan a ver todos los microorganismos que están asociados a ustedes como microbiólogos. Y empiezan a conocer, abren una placa en el ambiente, déjenla una hora, cierren y cultívenla, todo lo que hay en el ambiente. Y empiezan a conocer la flora normal y los microorganismos contaminantes para poder distinguirlos de los patógenos. Cuando nosotros tomamos una muestra de secreción faríngea, hay pura flora asociada, normal, microflora normal. Pero de repente hay una bacteria que es la patógena y nosotros miramos y decimos, esa. Aislemos ese y cultivemos esa y estudiemos esa. Ese ojo tienen que adquirir ustedes en este periodo que están con nosotros en la universidad. ¿Ok? Cuando hablamos de grupos de microorganismos, estamos hablando de 5, ¿ya? Principalmente, estamos hablando de bacterias, de hongos, de virus, de protozoos y de algas. De todo esto es microbiología. Lo que pasa es que por el estudio, generalmente uno separa la parásito, que es parte de la microbiología, y la deja como parásito para ver todos los protozoos. Los parásitos que afectan al ser humano, los protozoos que no afectan al ser humano. Las algas no se estudian. Por lo tanto, ¿qué se estudia realmente en la microbiología en la que nosotros tenemos acá? Bacterias, virus y hongos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y desde el punto de vista, desde lo más grande a lo más pequeño, lo más grande son los hongos. Tenemos hongos que son multicelulares o pluricelulares y tenemos hongos que son unicelulares. Los hongos unicelulares de ahora en adelante le vamos a llamar levaduras. Entonces tenemos los hongos filamentosos, que son los pluricelulares, y tenemos aquellos hongos que son unicelulares, que le vamos a denominar levaduras. Entonces vienen los filamentosos, las levaduras, y después vienen las bacterias. Y dentro de las bacterias igual hay algunos que son gigantes, la mayoría. Mycobacterium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus son grandes, pero hay algunas que son muy pequeñitas. Ejemplo, rickettsias, clamidias, micoplasma. Cuando yo nombro bacterias, después yo sumo, ustedes se las saben. Y yo puedo preguntar, ¿eso yo no tengo mal? Bueno, tengo otras cosas mal. Entonces yo digo, ellos anotaron, la investigaron y ya lo saben. Las más pequeñas son clamidias, rickettsias y micoplasma. Son tan pequeñas que son intracelulares y que en un tiempo se les confundió como virus, pero son bacterias porque tienen vida propia. ¿El virus es un microorganismo, señorita? ¿Sí? ¿Qué opina usted, caballero? ¿Es un microorganismo el virus? No, no es un microorganismo. ¿Por qué, estimada, no es un microorganismo el virus? Micoplasma. Porque lo voy a traer la expresión. ¿Por qué dice que no es un microorganismo?
riqueza, no sé cómo se dice. Ya, ¿cuál es la definición de microorganismo? Que veíamos nosotros en nuestra bolita, no se lo vamos a poner. Ya, seres vivos. Los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Porque necesitan de un huésped. El virus, ¿sabe lo que al final? Es material genético empaquetado en una proteína. Tiene proteína por fuera, material genético. ¿Tiene vida? No tiene vida, por eso no es microorganismo. ¿Ya? Bueno, si uno va al detalle, por supuesto. Por lo tanto, dentro de esta clasificación de bacterias, yo quiero que ustedes empiecen desde ahora, y con esto termino, a entender las dos grandes clasificaciones. A ver, ¿qué es lo importante de aprender microbiología? Es importante porque nosotros conocemos aquellos microorganismos que causan patología en el ser humano. No vamos a centrar en eso, chiquillos, la microbiología es grandiosa, es fantástica, se ocupa en la industria, que lo vamos a ver un poco en la introducción, se ocupa en la minería, se ocupa en todo, pero si uno se va a nuestra formación profesional, tenemos que acotarla. Ahora ustedes en su vida profesional pueden hacer lo que quieran, pero aquí en la universidad lo vamos a acotar a las que causan patología en el ser humano. Pero si uno tiene todo este grupo de bacterias, ¿cómo las ordena? Tenemos que empezar a clasificar, tenemos que empezar a tratar de ordenar mentalmente para poder entender y estudiarlas. Entonces, hay una clasificación que es básica, que es súper importante y que es una reacción a una tinción. Las bacterias se clasifican en aquellas que son gram positivas, de aquellas que son gram negativas. Aquellas que son gram positivas se tiñen con el primer colorante de la tinción gram. Y aquellas que son gram negativas se tiñen con el segundo colorante de la tinción gram. Como tarea, averigüen lo que es la tinción gram. ¿Ya? Eso es una tarea del video, averiguar lo que es la tinción gram. Entonces, aquellas que son gram positivas se tiñen con el primer colorante, por lo tanto al microscopio yo las voy a ver azules violetas, fuertes. Y las gram negativas son aquellas que se tiñen con el segundo colorante, por lo tanto al microscopio yo las voy a ver fucsia, rosadas, rojas. Ahora siempre se ocupa un colorante de contraste, porque si aquí yo coloco azul y acá coloco verde, al microscopio lo puedo ver igual. Entonces aquí azul y acá es rojo. ¿Ya? Entonces es la primera clasificación de las bacterias. La segunda clasificación, chiquillos, es por cómo son. Si son redonditas, gorditas, perfectas, círculos perfectos, yo digo que son cocos. Y si son alargaditas, yo digo que son bacilos. Entonces ya tenemos cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Cocos gram positivos, Staphylococcus aureus. Como primer nombre para que lo anoten, después ven cómo se escribe real, ahora lo anotan lo que entienden. Cocos gram negativos, Neisseria meningitidis. Bacilos gram positivo, Listeria monocytogenes. Y bacilos gram negativo, Pseudomonas aeruginosa. Entonces ya estamos con solamente viendo su forma y su color o su reacción al gram, ya podemos clasificar. La próxima clase, insisto, vamos a ver evolución de la microbiología, autores, investigadores importantes. Y después vamos a abordar lo que es taxonomía. Las dos tareas, buscar información y saber lo que es la tinción gram. Lo vamos a preguntar en la próxima clase. ¿Ya? Eso es todo, chiquillos.